Nuevamente con ustedes, estimados amigos y hermanos. Reciban todos una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo y seguimos hablando de la palabra del Señor. Hoy les traigo un tema: sed imitadores de Dios. La Biblia nos exhorta, oh Dios, a través de la Biblia, a que lleguemos a ser imitadores de Dios, cosa que no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque si fuera imposible, Dios no hubiera solicitado, no hubiera escrito, no nos hubiera ordenado ser imitadores de Dios. Precisamente para eso nos llamó Dios a través de Jesucristo, para formarnos al nivel de Jesús y tomar así hijos para sí, que sean como su Hijo Jesucristo. Para ello vamos a desarrollar el tema a través de la palabra del Señor, que es la que verdaderamente nos orienta y nos guía. Y leamos para ello 2 Corintios capítulo 3, verso 13. Vamos a tomar esta parte de la palabra y vamos a ver qué Dios nos habla en tiempos difíciles como estos. Y si hemos llegado a Cristo, es para hacer las cosas que Dios demanda. Voluntariamente hemos aceptado a Jesucristo y voluntariamente debemos seguirlo. Porque la salvación es voluntaria. Dios no va a obligar a nadie. Va a tratar a personas que Él quiere salvar, pero finalmente Él no va a obligar a nadie. Todos somos libres para seguirlo, aceptarlo, rechazarlo o para no hacer lo que Dios quiere. Pero veamos qué nos habla hoy Dios. 2 Corintios capítulo 3, verso 13, que dice: y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí Dios empieza a hablarnos sobre este tema. Moisés se ponía un velo para que no vieran su rostro que resplandecía, porque entre otras no se fijaran en él, porque era una persona que iba a pasar, que iba a morir. Dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El cuerpo, Moisés, iba a terminar un día. No se fijaran en él tanto por lo que reflejaba y su aspecto físico que resplandecía, sino para que más bien por medio de él se dieran cuenta que había un poder grande que actuaba en él, el cual quería actuar en ellos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y cuando nosotros no tenemos a Jesucristo, no habíamos llegado al Señor, todos teníamos un velo. Y aún después de aceptar al Señor, seguimos con cierto tipo de velos que a través del ruego y la oración debemos pedir a Dios que nos lo quite, para que entendamos las cosas como debe de ser y hagamos las cosas como Cristo quiere que las hagamos. Yo tenía un velo muy potente, pero cuando llegué a Jesucristo, el velo fue quitado. Vi las cosas de manera diferente
aprecié las cosas de manera diferente, actué de manera diferente y cambié muchas cosas que estaban mal en mí. Pasado el tiempo, continué con ciertas cosas que no actuaba bien hacia mi prójimo, especialmente hacia mi esposa y a mis hijos. Por muchos años anduve así, no comportándome correctamente con mi esposa y con mis hijos, sino de manera áspera y de manera indebida. Y por ello se formaron muchos problemas y hubo muchas cosas en mi casa. Por no entender las cosas, porque yo tenía un velo que no me dejaba apreciar, valorar a mi esposa ni a mis hijos. Un velo que era una herencia porque después Dios me lo dijo. Y pasados los años llorando yo para que se terminaran los conflictos debido a mi actitud, por el velo que yo tenía, por la herencia que yo traía, el Señor me habló de una manera bondadosa como Él lo sabía hacer. Y no me reprendió como debía de haberlo hecho por mi actitud tan indebida, incorrecta y mala para con mi esposa y mis hijos. Y todo lo que me respondió un día después de años fue: cambia tú. Cuando el Señor me dijo cambia tú, yo esperando que cambiara era mi esposa porque reaccionaba mal debido a mi trato, pero yo no lo veía porque tenía un velo. La culpa era de ella y no mía, según yo mismo. Pero cuando Dios me habló, la culpa era mía, que soy la cabeza, que era la cabeza. El esposo, que es el que debe amar, como Jesucristo amó a su iglesia, y no esperar ser amado, ser atendido y ser tratado bien mientras yo no lo hiciera. Pero como el velo no me dejaba ver, la culpa era de los demás, era de ella y no mía. Pero cuando Cristo me quitó el velo, me di cuenta que el culpable y el que generaba todo era mi comportamiento. Porque la cabeza es el hombre en el matrimonio y debe tratar bien a la esposa, soportar a la esposa, trabajar para que ella sea mejor, trabajar para que esté bien, y ella por consecuencia va a proceder bien con uno, tal y como uno espera. Cuando el Señor me hizo entender, yo tuve que cambiar y reconocer mis malas actitudes, mis torpes actitudes. El diablo aprovechó mi ignorancia, mi falta de conocimiento, y me llevó a hacer lo indebido y lo incorrecto con ella y con mis hijos. Después de un tiempo le dije al Señor, ¿por qué fui así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué yo no veía a mi esposa? ¿Por qué no podía valorar su físico? ¿Por qué no podía ver su belleza? ¿Por qué no podía ver su actitud? ¿Por qué no podía ver sus virtudes? Sino solamente exigir lo que yo quería y nada más. Y como no se hacía como yo quería, se formaba el problema. El Señor me dijo, porque Satanás coloca un velo en el hombre. Porque Satanás me había puesto un velo y ese velo le impide ver uno todas las virtudes y cualidades de la esposa. Estoy hablando en este momento del matrimonio y del hombre hacia la mujer. Y no podía apreciar ni su belleza, ni su físico, ni su actitud, ni nada. Por tanto, no la apreciaba, no la valoraba, no la estimaba, no la trataba bien, sino solamente exigir. Y creo, hermanos, que eso le pasa a muchos esposos. Y culpan a las esposas cuando el que verdaderamente debe dar ejemplo y llevar la pauta de buen comportamiento por amor es el hombre. El amor no exige, el amor da. El amor soporta. Para después de tratar bien a las personas, ellas cambian también con uno y Dios hace que ellas también actúen bien con uno. Entonces me di cuenta que Dios me quitó un velo. Me di cuenta que mi esposa era hermosa. Me di cuenta que mi esposa era bonita. Me di cuenta que mi esposa tenía muchas virtudes. Tuve que arrepentirme, tuve que convertirme, tuve que pedirle perdón a Dios y tuve que cambiar. No me voy a prolongar en este momento sobre el tema, pero Dios me quitó el velo, me hizo ver las cosas y yo pude cambiar porque entendí lo mal que yo actuaba. Entonces dice, queda el mismo velo cuando se lee
el Antiguo Testamento para los judíos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo es el que nos quita la ceguera y los velos. Ya aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo queda puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará y podrán llegar a ver a Jesucristo, así como nosotros cuando no teníamos a Jesucristo, cuando no lo conocíamos, no lo seguíamos, no lo entendíamos, no lo conocíamos, no nos interesaba, andábamos en nuestros deseos y pecados, pero cuando nos convertimos al Señor, el velo se quitó y entendimos que estábamos haciendo mal y nos encomendamos de verdad a Cristo y Él nos ayuda a cambiar cada día. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad para hacer lo correcto. Quedamos viendo las cosas como son y en la libertad que Dios nos da, decidimos andar por el camino correcto, ya no por el malo, porque entendemos que no nos va a llevar a ninguna parte buena, como uno lo entiende. Capta de una manera espiritual por el Espíritu, sin que uno sea totalmente consciente, pero guiado por el Espíritu al haber aceptado a Jesucristo y haber reconocido nuestros pecados, empezamos sin darnos cuenta muy bien de las cosas a caminar como Dios quiere y vamos poco a poco entendiendo. Dice, porque tenemos la libertad ya de aceptar lo bueno que empezamos a ver, porque nacimos en el Espíritu a las cosas de Dios y nos damos cuenta que andar por la carne y por el mundo no era lo correcto y empezamos a seguir al Señor en esa libertad que Dios nos da y en la decisión que nosotros tomamos de seguirlo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, porque el velo nos fue quitado y empezamos a ver las cosas de Dios y ya no las del mundo. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces ya tomados por el Espíritu, al haber aceptado a Jesucristo, haber sido limpiados por los pecados, el velo se quita y el Espíritu Santo nos empieza a encauzar por las cosas de Dios. Y buscando nosotros a Dios y orando a Dios y acercándonos a Dios, vamos siendo transformados, vamos viendo, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta, habiéndose quitado el velo, como en un espejo, la gloria del Señor, porque no lo podemos ver directamente. Somos transformados de gloria en gloria en la medida que vamos buscando al Señor Jesucristo, orando, alabándolo y queriendo conocer más de Él y hacer su voluntad. Entonces vamos por el poder de Dios siendo transformados de gloria en gloria. Hoy somos mejores, mañana somos mejores, pasado mañana somos mejores. Vamos siendo transformados, vamos andando en camino de perfección, como dice la palabra, en la misma imagen, transformados para llegar a ser como Jesús, como Dios que nos llamó, por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor, por el Espíritu del Señor que nos da la potencia para buscarlo, el querer como el hacer. Nos pone una mente diferente, la mente de Cristo, y nos empuja y nos lleva a hacer la voluntad de Dios y vamos siendo como el Señor, vamos comportándonos correctamente en la medida que nosotros nos vamos disponiendo a buscarlo y a hacer su voluntad. Nos alejamos del mal y empezamos a andar por el bien. Nos alejamos del mundo y empezamos a hacerlo de Dios. Nos alejamos de la carne y empezamos a hacer las cosas del Espíritu. Entonces nos vamos transformando día a día en camino de perfección para ser semejantes a Dios. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios que nos motiva y nos impulsa a ser personas nuevas, imitando y siguiendo al Señor Jesucristo. En Habacuc capítulo 3, verso 18 dice también la palabra: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ya no nos gozamos en el mundo ni en las cosas de la carne, sino en el Dios que nos dio la salvación y nos mostró un camino nuevo y diferente de luz y no de tinieblas. Verso 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor, Jesucristo, es mi fortaleza. Es el que me llena de poder para no hacer lo malo, sino para hacer lo bueno,
para no caer en lo malo, sino para hacer lo bueno. El cual hace mis pies como de ciervas. Recordemos que las cabras o las ciervas tienen una virtud en sus patas, que tienen una forma, una forma como blandita, que se adhiere al suelo. No es fuerte como la de los caballos, los cascos de los caballos, sino como algo así como una almohadilla que se asienta al suelo y se agarra más al piso, el cual hace mis pies como de ciervas, por lo cual pueden andar en las alturas, en las montañas inclinadas, se apegan mejor al suelo, porque aparte que son blanditas, son como un poquito carrasposas y pueden adherirse al suelo y no resbalan. Entonces pueden andar por laderas difíciles y inclinadas y no resbalan. Así también nosotros. Dios hace nuestros pies como de siervas, de tal manera que cuando pasemos por la tentación, cuando pasemos por luchas, cuando pasemos por problemas, no vamos a caer, porque estamos firmes, agarrados de Cristo, y Él no nos deja caer. Y en nuestras alturas nos hace andar, las alturas del Espíritu, las alturas de la santidad, las alturas de la honestidad, las alturas de lo correcto, y no caer en tentaciones y en malos hechos, porque ya Dios nos hace andar en nuestras alturas, en la santidad del Espíritu, como Dios quiere, por el poder del Espíritu y por las virtudes que Él nos da. Entonces vamos a ser como las siervas, porque vamos a andar por momentos difíciles y críticos, pero no vamos a resbalar, y en las alturas de la santidad y de lo correcto vamos a permanecer, como las siervas. En Gálatas, sigue diciendo la palabra de Dios acerca de este tema de ser imitadores de Dios. Como hijos amados, y Él nos da las herramientas para poder llegar a hacerlo, porque Él pide que eso es lo que hagamos. Gálatas 2:20. ¿Qué dice en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si miramos bien el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Recordemos que con Cristo fuimos crucificados en la cruz y el hombre de pecado murió. Y ya no vivo yo, muere el hombre de pecado y empieza a vivir un hombre espiritual, en el cual llega Jesucristo, el Espíritu Santo, por obra de Dios, del Padre, y nos hace vivir como Dios quiere que vivamos, lejos del pecado y la maldad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y en este versículo está diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado al pecado, ya morí, el que es crucificado muere al pecado, muere al mundo. Y ya no vivo yo ya no vivo, yo entré en el reposo de Dios, y el que trabaja en mí ahora es Cristo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, ya no obro yo, sino Cristo me hace andar y vivir como Cristo andaría. Si yo le digo, si yo le permito, si yo le ruego que lo haga, Él lo hará. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo que yo ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que está en mí también por su Espíritu, y me lleva a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne, no la voluntad del mundo. Para ello necesitamos estar en oración continuamente, clamando a Dios como Cristo clamaba, con ruegos y clamor al Padre, para que no lo dejara caer en tentación, para que no muriera por causa de pecar. El que peca muere, y Cristo no podía pecar, no debía pecar. Y entonces nosotros debemos en continuo ruego de oración estar permanentemente pidiéndole a Dios fortaleza para que no entremos en tentación. Señor, ayúdanos, pero necesitamos poner interés de parte de nosotros, buscar agradar a Dios, dejar todo lo que
se hacía mal. Fácil es juzgar, fácil era hablar mal de los demás, fácil es mentir, fácil es andar de la mujer que no nos corresponde, andar detrás de esa mujer, fácil es robar, fácil es una cantidad de cosas, eso es fácil. Pero nosotros fácil es ir a tomar con los amigos, fácil es en una reunión social salir a bailar porque pues que mi tía, porque es que mi abuela, que porque es que... No, es que ¿qué van a decir? No. Ya no vivo yo, hago la voluntad de Cristo y Cristo no estaba en bailes, ni en mentiras, ni en murmuraciones, ni nada de eso. Entonces la fortaleza de Dios está en nosotros a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y hacemos lo que Dios nos manda hacer, nos ordena hacer. El Espíritu nos hace morir las obras de la carne y nos puede hacer las obras de Dios y vamos a ser luminares, ejemplos de vida y de palabra en medio de la gente, y eso es lo que Dios quiera, que ya no seamos nosotros los que vivamos como nosotros queremos, sino como Dios quiere, habitando Cristo en nosotros, el cual se amó, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para perdonar nuestros pecados y hacernos llegar al Espíritu y hacernos nuevas criaturas, para que vivamos como Dios quiere, nos salvemos y con nuestro ejemplo y nuestra palabra ayudar a salvar a tanta gente. Pueda que nos critiquen porque no hagamos lo que la gente hace, porque no tomamos, porque no mentimos, porque no colaboramos con lo malo, con el robo, con el engaño, con la mentira. Puede que nos critiquen, nos hagan mala cara de todo, pero más adelante van a reconocer que estamos haciendo las cosas bien y les vamos a dar ejemplo y van a decir: ese tipo hacía. En una empresa donde yo trabajé no hacía lo que ellos querían, ni lo malo que ellos hacían, ni las fiestas que ellas hacían existían, ni nada que ellos hacían. Y aparentemente no pasó nada, pero con el tiempo supe que una de mis compañeras que me vio actuar así se volvió a Cristo, llegó a Cristo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ejemplo que yo dejé en esa empresa sirvió para que la persona reconociera y llegara a Jesucristo. Nuestro comportamiento, nuestro ejemplo, nuestra actitud va a tener un fruto. Pongámonos de acuerdo con el Señor Jesús y con su potencia hagamos lo que corresponde y no lo que no corresponde, como el mundo quiere y la carne quiere, y seremos ejemplos y ayudaremos a salvar a otros. Entonces que ya dejemos actuar a Jesucristo que vive en nosotros y que Él sea el que reine y gobierne y dirija nuestras vidas, y con la potencia de Él pidámosle la mente de Cristo, porque dice que tenemos la mente de Cristo, pidámosla para que pensemos como Cristo pensaba, para que hagamos como Cristo quisiera que oráramos y como Él quiere que oremos y nos impulsa a hacer, y seremos luminares en este mundo, buscaremos y nos aseguraremos la salvación y ayudaremos a que otros también se salven. Efesios 5 dice claramente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dese cuenta lo que Dios nos está diciendo, y el título del mensaje fue sed imitadores de Dios a causa de este versículo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces aquí Dios está pidiendo que como Dios es, también nosotros seamos. Meta alta. Pero si no fuera posible, Dios no lo diría, no lo pediría. Pero porque Él viene a vivir en nosotros por la fe, viene a vivir, usted tiene que creer que Cristo está aquí, que le va a ayudar y que lo va a potenciar a hacer lo que Dios quiere y lo va a poder hacer. Lo que pasa es que si no nos proponemos, si no buscamos hacer la voluntad de Dios, si no le ponemos interés y amor a las cosas de Dios, no lo vamos a lograr. Vamos a decir: no, eso es difícil, la carne. No, es posible si nos proponemos con la ayuda de Dios y le rogamos su potencia y su poder a favor de nosotros, y vamos a pensar como Cristo. Y vamos a decir: no voy a hacer eso para agradar a Cristo, no para agradar mi carne ni para agradar a los demás, sino para agradar a Cristo, para agradar a mi Dios que murió en una cruz por mí,
Ahora yo debo ser agradecido y hacer lo que Él nos demanda. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, porque somos ahora hijos de Dios, pero tenemos que ser imitadores del papá de Dios. Y andad en amor. En amor no busca lo suyo, busca lo de los demás. Como también Cristo nos amó, no buscó lo de Él, su comodidad. Aunque sufrió, lo que buscó fue redimirnos, perdonarnos y salvarnos por su sacrificio. Y se entregó a sí mismo por nosotros en esa cruz, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por causa de los demás, debemos hacer lo que Dios quiere y no lo que a nosotros nos parece o lo que a los demás les parece. Porque con nuestro ejemplo ayudaremos a salvar a otros, porque lo verán y se acordarán y ayudará y contribuirá a que vengan a Jesús. Entonces, la petición de Dios es que andemos en camino de perfección, como dice en otra parte de la palabra, mejorando cada día. No quiere decir que ya seamos perfectos, como dijo Pablo, ni que ya lo he alcanzado, ni que soy perfecto, no. Sino que prosigo adelante a la meta al supremo llamamiento de Dios, esforzándonos cada día, orando y clamando a Dios que nos ayude a ser ejemplos en todas partes, hasta en el vestir, como ya se ha dicho y como ya lo he dicho. Mujeres de Dios vistiendo como Dios quiere. Hay algo importante. Mujeres de Dios, hombres de Dios que vistan mal es un problema. Las mujeres de Dios, cuando Cristo venga, que lleven años en el Evangelio y no hayan cambiado su vestir de pantalones apretados y ceñidos, demarcando su figura y mostrando su cuerpo, marcando sus curvas y todo. El día que suene la trompeta se quedarán aquí, porque ya han escuchado de esto muchas veces y no han obedecido, ni pantalones rotos, ni toda esa cosa que hoy se usa, eso es del mundo. Nosotros debemos de ser imitadores de Cristo, y Cristo ordena que se vista con pudor, modestia y decoro, bien arregladas, pero no mostrándole el cuerpo a los demás, con pantalones y vestiduras apretadas que ciñen la figura de la mujer. Dan mal, se presentan mal, se exhiben mal, tientan a los hombres y no están haciendo la voluntad de Dios. La mujer, si es casada, no debe estar mostrándole todo con su mal vestir a los demás. Ese cuerpo y esa belleza que tengan son para el esposo, no son para mostrárselo a todo el mundo. El cuerpo de la mujer es para el hombre casado y el cuerpo del hombre es para la mujer casada. Entonces hagamos lo que Dios manda, seamos imitadores de Dios, hagamos lo que Dios quiere, porque mujer que vista así, el día que suene la trompeta se quedará aquí, porque no está siendo santa en su vestir, correcta en su vestir, exhibiéndose para todos. Y eso no es para todos, eso es para el esposo si es casada. Si no es casada, debe vestir para Dios. Y no en público, no en la calle. Porque las que salen vestiendo mal, salen para la calle, a que todo el mundo las mire. Es un problema. Y Dios no está de acuerdo con esto. Entonces, hagamos la voluntad de Dios y Dios nos recompensará y Dios nos salvará y estaremos siendo ejemplos para todos. Filipenses 3, verso 17. ¿Qué dice? Hermanos, sed imitadores de mí, está diciendo Pablo, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí hay siervos como Pablo que alcanzaron a decir, sed imitadores de mí. Eso significa que hay personas, que hay cristianos y que hay siervos que se comportan tan bien, que se esfuerzan, que luchan por agradar a Dios, no solamente para creer en Él, sino para hacer como Él demanda,
que vienen a ser imitadores de Cristo, y entonces dicen, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Significa que si alguien se puso como ejemplo y dijo, imítenme a mí, era porque estaba imitando a Jesucristo. De ninguna manera debía haber dicho, siendo santo, que imiten a Él si no estaba orando como Cristo quería. Entonces sí podemos llegar a una altura de comportamiento tan correcta que podemos decir, fíjense en mí. No lo podemos decir todos. Muchos tenemos todavía defectos, pero procuramos de cualquier manera hacer lo correcto ante los hombres y ante Dios, para que los que se fijen en nosotros nos imiten. Y si ven algún defecto, lamentablemente, como yo los tenemos, pues no lo imiten, pero debemos de buscar tal grado de actitud ante Dios que podamos decir como Pablo, sed imitadores de mí. Y Pablo eso dijo de él, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, porque sí se puede, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces Dios está buscando gente que sean cartas abiertas, leídos por todos los hombres, donde esté escrito nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de ser correcta y debida. Y entonces al leernos por nuestra actitud y por nuestras palabras, hagan lo que nosotros hacemos y busquen agradar a Dios a través de lo que ven en nosotros. Si yo tengo un líder, si yo tengo un ministro que no hace las cosas bien, tiendo de alguna manera a imitar, a copiarme, a flaquear por ese ejemplo, y está mal. Yo he visto, yo conozco ministros que no hacen las cosas correctamente. Aún se les ve hablar mal de los hermanos, de pronto no pagar sus deudas y hacer cosas que no están bien. Y las personas entonces tienden de alguna manera, si no están firmes en Cristo Jesús, a imitar al que parece ser superior a uno. Pero superior a uno no es por el título, sino por la actitud, por el comportamiento correcto. Porque hoy en día, dice la palabra, muchos vienen en mi nombre y engañarán a muchos porque están actuando mal. Y sin embargo, engañan a muchos y a ellos también los imitan. Pero nosotros debemos de imitar a los que hacen lo correcto, y para ello también debemos conocer la palabra para saber si se están dando conforme a la palabra de parte de ellos y de parte nuestra, y no dejarnos desviar, sino andar como Dios quiere, sí, imitando personas que anden conforme a la palabra, porque unos y a otros se imitan. Si yo estoy con deportistas, busco imitar al que mejor juega, al que mejor corre. Pero si estoy con amigos y compañeros deportistas perezosos, pues me vuelvo perezoso también. Y no entreno como debe ser, ni juego como debe de ser. Así que es muy importante tener un comportamiento correcto como Dios quiere, que ya no viva uno, sino que Cristo vive en uno y lo haga actuar, y uno se disponga a actuar como Dios quiere. Y entonces va a ser una carta abierta y la gente va a decir, mire, aunque no lo imiten ahora, aunque no sean como uno, van a decir, bueno, pero ese sí lo hace, ese sí ora, ese sí hace lo correcto, ese sí no miente, ese sí no habla, ese sí ayuda, ese sí colabora. Pues va a tener que motivarse, porque tiene el ejemplo de uno superior a él para hacer lo correcto. Primera de Tesalonicenses, ¿qué dice? Capítulo 1 y en el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vea que aquí hay gente que actuaba y obraba como el Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, aunque estaban perseguidos, aunque estaban amenazados, aunque estaban en momentos duros y difíciles para todo aquel que siguiera a Jesucristo y viviera como Él quisiera, tiempos de peligro, de persecución, de muerte, de cárcel, de que era terrible ser cristiano. Y aún así,
hicieron lo que Dios quería. No debemos de seguir a Jesucristo porque las cosas sean fáciles. Todo lo bueno es difícil, aunque sean difíciles, aunque cueste pasar por encima de lo que le digan a uno, de lo que piensen los demás y lo critiquen, no importa. Estos cristianos, dicen, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, porque el que tiene el Espíritu Santo supera todas las contingencias, todas las circunstancias, todas las dificultades que se le presenten, todos los obstáculos, porque el Espíritu lo lleva a superar todo esto y a pasar adelante. Por eso tenemos que pedir la llenura del Espíritu todos los días. Gracias por la fortaleza en el hombre interior, por tu Espíritu Santo. Significa que el Espíritu está en uno fortaleciendo nuestro hombre interior, nuestra voluntad. Y estemos dispuestos a hacer lo correcto por encima de un jefe malo, por encima de alguien que no esté bien. Aún hay pastores a que hay que corregir. Pues no nos debemos de temer, debemos de decirle, pastor, esto no está bien. Entonces, así sea en medio de todo tipo de circunstancias difíciles o de personajes difíciles, con la ayuda y la potencia del Espíritu Santo, tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo. Jesucristo no accedió, no se atemorizó en medio de sus perseguidores, en medio de los que le pegaron, en medio de los que lo azotaron. Él siguió callado, no profirió maldición, no reaccionó mal, no maldijo, por el contrario pidió perdón, perdónalo Señor, se enmudeció, calló, soportó, dio buen ejemplo y esperó que el Padre fuera el que actuara en venganza o reaccionara por él y no él. Difícil es soportar los insultos, soportar los malos tratos que nos hacen, bien complicado. Pero si estamos con el poder del Espíritu, soportamos y esperamos que Dios arregle la situación. Perdonamos. Y Dios se encargará de arreglar las cosas que nos han hecho mal. Dar lugar a la ira de Dios y a la venganza de Dios. No esperando que Dios los acabe, sino no haciendo nada. Que Dios sea el que tome las cosas en sus manos y arregle la situación. Orad, por ejemplo, por aquellos que nos tratan mal, que nos critican. A mí me ha tocado, que no creen en nosotros, que se despachan contra nosotros. Esperemos, roguemos por ellos para que Dios los haga entender, que Dios sea quien los cambie y que Dios sea quien los justifique y no nosotros, no entrar en contiendas ni en peleas. Sed imitadores de nosotros y del Señor, de los que se comportan bien y del Señor. Viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, viviendo la palabra. Ellos lo recibieron en medio de gran tribulación, pero aún en medio de dificultades y en medio de todo tipo de cosas difíciles, debemos de vivir la palabra sin penas, sin temores, buscando agradar a Dios y buscando ser salvos, buscando ser ejemplos para después ayudar con nuestro ejemplo a que otros también lleguen a ser salvos. Efesios, dice la palabra en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y en el verso 25, miren lo que dice el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Al buscar ser imitadores de Dios, debemos de tener estas características. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amar. Ya sabemos que el amor no busca lo suyo. Busca primero agradar a los demás, soportar a los demás
esperando que cambien, esperando que Dios obre y no tratando de imponer nuestra voluntad sobre las personas, en este caso sobre la esposa o sobre las personas. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo no vino a formar una iglesia que lo amara, vino a formar una iglesia de un poconón de personas que no lo amaban, que no lo buscaban, que no preguntaban por él. Se entregó por nosotros, nos hizo milagros, nos hizo sanidades cuando estuvo aquí, nos llamó con amor, nos dio a entender que nos quería, que nos amaba, que nos quería ayudar, sanó enfermos, resucitó muertos. Nos dice: venid a mí, arrepentíos, ¿sí? Y vendrá de vosotros, de parte mía, tiempos de refrigerio, arrepentidos y convertidos, dice. Y vendrán del Señor, de parte del Señor, tiempos de refrigerio. Vino a ofrecernos vida y beneficios y bendiciones, aunque nosotros éramos pecadores y no andábamos con Él ni nos interesaba nada de Él. Pero Él primero nos amó, nos atrajo, no importa lo malos que fuéramos. Nos esperó, nos llamó. Así hemos de ser nosotros con la esposa. Soportar muchas cosas y esperar que Dios la cambie. Y no exigir de ella, sino darle a ella primero un buen ejemplo y un buen trato para que ella después sea como nosotros queramos, dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Se entregó para cambiarla, para santificarla, para mejorarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndole hablado de su palabra y actuado conforme. Ella necesitaba ver una buena actitud de su esposo, aunque ella fuera un poco medio, digamos que no como uno quería, pero por causa de nuestro comportamiento llegó a cambiar y a ser como uno quería, a fin de presentársela a sí mismo después de haber trabajado con ella, actuando correctamente y soportándola y ayudándola y esperando y tratándola bien, a fin de presentársela a sí mismo, pulir esa mujer para presentársela a sí mismo y a esa iglesia, una iglesia gloriosa, una mujer como uno quiere, bonita, bien arreglada, que lo trate a uno bien, una iglesia que haga la voluntad de Dios, que se presente bien ante Dios. Asimismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y para uno ser santa y sin mancha, está imitando a Dios que fue santo y sin mancha. Y Dios quiere que seamos imitadores de Dios. Y para ser imitadores de Dios debemos de vivir en santidad y sin mancha, porque así es Dios, santo y sin mancha. Y así fue Cristo, santo y sin mancha. Pues Dios nos exhorta, nos anima, nos pide que seamos imitadores de Dios. Y si somos imitadores de Dios, andamos correctamente en todas partes, para no tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino ser santos y sin mancha. Cuesta, hermanos, pero si usted ora y clama a Dios y quiere y medita: yo quiero ser santo, yo quiero agradar a Dios, yo no me quiero agradar a mí mismo, yo no quiero agradar a los malos hermanos, a los malos siervos, yo quiero agradar a Jesucristo, yo quiero ser como Jesucristo, quiero dar buen ejemplo, quiero salvarme y quiero también ayudar a salvar a otros. Tenemos que orar, tenemos que clamar para tener esa potencia del Espíritu. Fortalécenos, oh Dios, en el hombre interior por tu Espíritu. Y cuando yo estoy fuerte interiormente, venzo exteriormente todo lo que se me presente, todas las tentaciones. Ya no digo mentiras, ya no hablo mal de nadie, ya no juzgo o condeno a las gentes por su actitud, sino más bien considero y oro. Y si puedo hablar con la persona, hablo, para hacerle caer en cuenta que está mal. Ya no busco desquitarme porque me trataron mal, sino soporto, oro, espero que Dios obre, y si tengo que hablar con la persona, hablo. Ya no busco andar hablando mal de alguien porque no anda como yo quiero, sino busco arreglar las cosas. Una persona imitadora de Dios sin mancha y sin arruga, porque debemos de ser imitadores de Cristo. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para salvarnos
y nosotros también debemos de esforzarnos para imitar a Dios y hacer lo que Él nos demanda, mucho más en estos tiempos postreros y finales, donde se acerca pasos agigantados la venida de Jesucristo, la gran tribulación, y con mayor razón debemos de estar apresurándonos a vivir piadosa y santamente, hermanos, para que no nos vayamos a quedar en todo lo que le espera al mundo, la tribulación y la gran tribulación, y para que estemos listos y preparados sin mancha y sin arruga, para el día que suene la trompeta, podernos ir con Él y escapar de todas las cosas que vendrán. Clamemos a Dios y esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Él está dispuesto a ayudarnos si nosotros le pedimos y queremos hacer su voluntad. Pensemos en hacer lo bueno, clamemos por hacer lo bueno, y entonces, meditando en lo bueno, llegaremos a hacer lo bueno. Si alguno no tiene a Jesucristo, hermanos, amigos, es el único por medio del cual podemos llegar a ser salvos. Acéptelo, pídale perdón por sus pecados, encomiéndese a Él, pídale que Él, por la sangre que derramó en la cruz, lo perdone. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y así llegar a ser salvos. La única manera de llegar a hacer la voluntad de Dios y de llegar a ser salvos es a través de Jesucristo. Crea en Jesucristo y será salvo. Arrepiéntase de sus pecados, reconozca sus pecados, pídale a Dios que venga a usted, que lo lave por su sangre y que de ahí en adelante lo guíe por el Espíritu Santo con su gran poder a vivir una vida que le agrada. Hermanos, hasta aquí la palabra. Y los hermanos, esforcémonos a agradar a Cristo orando y clamando para poderlo hacer. Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad.